Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y he venido ahora del culto reventada. Se me ha olvidado grabarla. Se me ha olvidado grabar la prédica que a mí me tocó predicar para la gloria de Dios. Pero te la voy a compartir aquí para que no pierdas tu prédica y la palabra de hoy. Coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es más una prédica que una meditación, ¿vale? Vamos allá. Hoy el Señor me puso en el corazón a predicar al pueblo de Dios sobre la Pascua. ¿Sabéis? Este mes es el mes de la Pascua. Es el mes que cogemos para la Pascua, para, pues eso, hemos tomado la Santa Cena, los que ya están bautizados, los que ya han recibido al Señor como su Señor y Salvador, pues eso, esta gente pues ya se han bautizado, entonces ya pueden tomar la Santa Cena, si están en orden delante de Dios. Entonces vemos que los predicadores nos estuvieron hablando de la Santa Cena, de lo que Jesús hizo, qué significa la Pascua, qué es pasar, ¿verdad? Y así. Pero el Señor me ha puesto hoy en el corazón a predicar sobre el último, o sea, los últimos días de abril, que podríamos llamarlo los últimos días de la Pascua, ¿verdad? Jesús ascendió al cielo, nosotros nos quedamos aquí y la palabra dice que no nos dejó huérfanos, sino que dejó al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude en nuestras debilidades. Pero para eso, mi querido amigo, tenemos que mirar la vida de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Y como la Biblia nos cuenta cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra, tomar ahí el ejemplo y seguirle. Bien, mira, he estado mirando un poquito los combates que tuvo Jesús. Vemos ahí que Jesús tuvo mucho combate con los religiosos. O sea, si podemos decirlo, en la iglesia. Jesús tuvo mucho combate con los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la religión estipulada, ya tenían las, ¿cómo le llaman? Dogmas, ya tenían, no, esto tiene que ser así, tenemos que hacerlo así. Entonces cuando Jesús vino, era nuevo, todo nuevo para ellos. Y no le aceptaron precisamente porque predicaba la verdad, predicaba de otra manera. De hecho, la gente se sorprendía y decía, ¿qué autoridad es esta? Porque era una forma totalmente diferente de predicar, diferente de echar fuera demonios, diferente de hacer las cosas de Dios. Entonces vemos que el primer combate de Jesús fue en su propia iglesia, los que tenían que recibirle, que eran los judíos. Vemos ahí que en el libro de Juan 8:44, te voy a ir, como te he dicho, es una prédica, ¿vale? Los versículos bíblicos los leíamos en la iglesia, pero bueno, aquí vamos a ir solo hablando para la gloria de Dios. Mira, en el libro de Juan 8:44 vemos que Jesús ahí les dice que quieren hacer las obras del diablo, su padre. Él fue mentiroso porque Jesús tuvo problema porque predicaba la verdad. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces esta persona, los religiosos no lo entendían. No entendían la confianza que tenía Jesús con su Padre. Y eso es lo que muchas veces también nos pasa. Si tú no tienes una relación personal con Dios, vas a dejarte llevar por todo lo que dicen las personas, aunque no sean de Dios. Pero si tú tienes una relación personal con Dios, vas a tener problemas con los religiosos, como pasó con Jesús. Vemos ahí que Jesús les dijo, queréis hacer las obras de vuestro padre, el diablo. Porque era así. Bien, eso lo vemos, es el primer combate que tuvo, serio combate, problema en la iglesia, si podemos decirlo así directamente, con los líderes religiosos. Primer combate. Segundo combate, vemos ahí que ellos, para defenderse, de alguna forma decían que Jesús hacía los milagros por el espíritu, por el poder de Belcebú. Y esto lo vas a ver en el libro de Mateo 12, versículo 24 a 25. Decían que Jesús hacía los milagros, echaba fuera demonios con el poder de Belcebú. Y Jesús les dijo, por favor, ¿cómo Belcebú va a echar otra vez a Belcebú? Si un reino dividido no tiene futuro. Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy resumiendo, ¿vale? Yo te voy resumiendo todo. Entonces, tú entra, profundiza y léelo. ¿Ves? El segundo combate es que ellos decían, claro, no podían justificar los milagros que hacía Jesús, decían
que los hacía por el poder de Belcebú. Pero todo esto era para destruir su reputación. Así también van a hacer contigo. Te van a decir, no, es que tú lo que estás haciendo no es de Dios. Entonces, mi querido amigo, si tú tienes la convicción, tú estás seguro de que Dios está contigo, porque muchas veces decimos, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Pero ¿qué dice Dios? Pero cuando tú tienes esta seguridad, como Jesús decía, yo y el Padre, uno somos. Cuando tú tienes esta seguridad, da igual lo que digan los líderes religiosos. Así que ves, el segundo combate es que ellos le decían que las cosas que hacía él no eran de Dios, era de Belcebú. El tercer combate que Jesús tuvo. Mira, un día entró en la iglesia y tuvo que... Airao entró en la iglesia y la destruyó por completo. Dice, ¿pero qué es esto? Airao. Cuando nos enfadamos tenemos el celo de Dios, entonces vas a ver que los religiosos están destruyendo, están llevando las almas al infierno. Entonces Jesús vemos aquí que entró furioso y empezó a destruir, a tirar todo al suelo, impresionante, ¿verdad? Y al final de todo, como no podían con él, mira, mi querido amigo, le crucificaron. Pero antes de llevarlo a matarlo, su propio amigo le vendió. Fíjate, o sea, Jesús, mira, cuando vemos la vida de Jesús, tenemos que prepararnos de verdad. Su propio amigo lo vendió. ¿Por qué? Porque son de la típica gente que no quiere abandonar el pecado. Judas era el típico que no quería abandonar el pecado. Y al final, como no quería abandonar el pecado, Satanás entró en él y le hizo traicionar al Hijo de Dios. Fuerte. Pero no es solo esto, es que vemos ahí que cuando pasó con Judas esto, Jesús cogió y en oración, porque estaba muy mal, el hombre sabía lo que le va a pasar, porque le iba a separar, el pecado le iba a separar del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, al cargar el pecado del mundo, todo el pecado del mundo, el tuyo y el mío, Jesús no podía, Dios no podía acercársele, no se le podía acercar. Entonces, ¿qué hizo el Padre? El Padre, y Jesús sabía todo esto. Jesús no le dolió lo de la cruz, lo del sufrimiento, todo eso, no. Lo que le dolió a Jesús es que él sabía que al cargar el pecado del mundo, el Padre no podía estar con él. Y en este momento es donde él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque nuestro Dios es 3 veces santo, no puede estar donde hay pecado. Y Jesús en este mundo, él no era pecador, pero estaba cargando el pecado del mundo. Y vemos ahí que en este momento, antes de llegar a la cruz, en todo lo que te he contado, Jesús llama a 3 de sus amigos para ir a orar con él porque él estaba mal, se sentía mal, estaba triste su alma. Llama a sus 3 amigos y se quedan dormidos. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Se quedan dormidos sus 3 amigos de confianza. El que era cajero le vendió, le traicionó. Y los 3 que eran de confianza van y se quedan dormidos. Mira, imagina que estás en un momento de dolor y de sufrimiento. Llamas a los que tú tienes confianza, que sabes que son de oración, tú los llamas y cuando se quedan dormidos. ¿Qué te parece? Jesús, de verdad, mi querido amigo, Jesús sufrió mucho. Y en este tiempo que llamó a sus amigos para ir a ayudarle en oración, cuando volvía a la hora, él les encontraba ahí sueños, durmiendo ya. Y les dijo, no podéis aguantar 1 hora. No sabéis lo que estoy pasando. Entonces vemos ahí que Jesús se sintió de verdad solo, abandonado por la iglesia, los suyos. Abandonado por la iglesia, 1. Abandonado por sus amigos, que eran los que le podían apoyar en oración y no estaban ahí. Y la tercera parte, mi querido amigo, traicionado por uno de sus amigos también, uno de sus discípulos. Entonces Jesús estaba de verdad solo. O sea, la Pascua es algo que de verdad tenemos que sentir porque es una persona que dio todo por nosotros, lo sufrió todo esto por ti y por mí. Pero mira, hay algo que nos escribió Lucas, Mateo nos escribió en el capítulo 26, versículos 36 a 46, vas a ver ahí que Jesús oró 3 veces diciéndole al Padre, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero Jesús acababa de una forma que es la gran lección que nos da el Señor.
mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, cuando Jesús oró esto, todas las veces que fue a orar por esto, en esta dirección, vemos que como no tuvo primero ni ayuda de sus pastores, los líderes religiosos, porque ellos querían matarles, ellos son los que habían hecho el complot para matarle, ni ayuda de sus propios amigos que eran personas de oración, de confianza de él, que los tenía más cercano. Y su amigo que le había traicionado, Jesús se quedó solo, si se puede decir, directamente solo. Pero mira cómo es Dios. Como Jesús nunca quitó los ojos del Padre, porque él decía, no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Como él se mantuvo firme en la voluntad del Padre, dice en el libro de Lucas 22, versículo 43, dice, vino un ángel a ayudarle y a fortalecerle, mi querido amigo. ¿Cuál es la lección que nos está dando Jesús aquí? Jesús nos está dando a entender que si tú y yo, nos sentimos abandonados por la iglesia, nuestros líderes, nos sentimos abandonados por las personas de confianza que pueden ayudarnos en oración, nos sentimos traicionados por nuestros amigos o familiares, gente cercana, acudir a Dios, mi querido amigo. A acudir a Dios. Y Jesús nos dejó esta lección. Entonces, ¿qué hace el Señor después? Manda ayuda del cielo. La mejor ayuda, mi querido amigo, perdón, se nos cortó ahí. La mejor ayuda viene del cielo. ¿Por qué? Porque el mundo te va a abandonar. Esta es la lección que Jesús nos pasó aquí. Jesús nos pasó una lección impresionante donde Jesús se sintió abandonado, pero la ayuda le vino del cielo. Esta es la lección que Jesús nos quiere dar en la Pascua. Y luego vamos a pasar ahora a leer el libro de Romanos. El libro de Romanos te invito a leer, el libro de Mateo 16, el versículo 24. Eso sí que te lo voy a leer. Mateo 16, 24. Dice así Mateo 16, 24. Escucha, mira, dice esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Jesús se negó a sí mismo. Tomó su cruz e hizo la voluntad del Padre. Tú y yo, si queremos ir en pos de Él, que es nuestro tema hoy, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y seguirle, mi querido amigo. Hay uno que quiero hablarte de Pablo. Quiero tomarte el ejemplo de Pablo, el que escribió más libros en la Biblia, si se puede decir directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos puntos aquí que vamos a hablar de ellos en esta prédica. El primer punto, vemos que uno tiene que abandonar, o sea, abandonar nuestra propia vida sin reservas. Tenemos que abandonarnos sin reservas. ¿Qué quiere decir? Entregarle nuestras vidas a Jesús sin reservas, mi querido amigo. Mira, el segundo punto es seguir sus pasos hasta la muerte por su causa si es necesario. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. ¿Cómo lo hacemos, mi querido amigo? Mira, te voy a hablar vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Porque, mi querido amigo, Dios no nos va a dar nada que no podamos cargar. Todo lo que Dios nos da es porque tú y yo podemos cargarlo. Lo que pasa es, muchas veces miramos en otra parte en vez de mirar a Cristo. Pero si miramos a Cristo, Dios nunca nos da nada que tú y yo no podamos cargar. Mira, mi querido amigo, mira, y esto que te he dicho está en el libro de 1 Corintios 10, versículo 13. Mira, vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Pablo en el libro de Romanos 7, versículo 15 a 19, también te lo voy a leer. Romanos 7, sí, Romanos 7, del versículo 15 al 19, te lo voy a leer. Escucha ahí al apóstol Pablo. Vamos a tomar el ejemplo de Pablo. No sé qué te he dicho antes. Este vídeo lo estoy haciendo en directo, ¿vale? Así que vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Pablo dice así en su capítulo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, esto hago. 16. Y si no, escucha, y si lo que no quiero, eso hago, aprueba que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, mi querido amigo. Luego dice en el 18, yo sé que en mí está, esto es, en mi carne mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, escucha, pero no el hacerlo. 19, porque, mi querido amigo, escucha, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando aquí el apóstol. El apóstol, ¿qué pasa aquí? ¿Ves que está hablando de la ley? El apóstol Pablo entendió que, claro, cuando se reconcilió con Cristo, te quiero decir, cuando el Señor se le apareció, que quedó ciego y tal, él entendió, Jesús le dijo, sígueme, ¿vale? Jesús le dijo que le va a instruir, le va a guiar, o sea, que él va a ser seguidor de Cristo, porque le había escogido para llevar el evangelio. Pero el apóstol era un hombre de ley. Entonces, él empezó a hacer las cosas con su fuerza. Esto es el primer punto, lo que nos pasa a todos. A todos nos pasa que queremos hacer las cosas según la ley. Hay muchos cristianos que viven el evangelio según la ley. Vivimos según la ley. Y decimos que vivimos en la gracia. No, porque nuestras obras demuestran que estamos viviendo según la ley, mi querido amigo. Entonces, vemos ahí que el apóstol Pablo dice que está haciendo cosas que él no quiere hacer porque lo está haciendo con sus fuerzas, mi querido amigo. Lo está haciendo él con sus fuerzas. Aquí, mi querido amigo, no está hablando una persona que no ha nacido de nuevo. Está hablando el apóstol Pablo. Uno que ya ha nacido de nuevo, se ha bautizado, ya está en el camino de Dios, está ya siguiendo a Cristo, pero sigue haciendo las cosas por sus fuerzas. El apóstol Pablo habla de la obediencia que él quiere dar a Cristo, pero fracasa. Fracasa. ¿Por qué? Pablo explica, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo porque cohabita espiritualmente con la ley y frustra la gracia de Dios. Vemos ahí que el apóstol Pablo está haciendo las cosas fuera de la gracia. Y cuando tú y yo hacemos las cosas fuera de la gracia, fracasamos. Porque no podemos, mi querido amigo, no podemos. Porque el Espíritu Santo no ayudará a tal persona. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, mi querido amigo, para vivir, para abandonar nuestras vidas. O sea, para seguir a Cristo, como ha dicho aquí, para dar nuestra propia vida sin reservas a Cristo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos. Si intentamos hacer las cosas a nuestra manera, la hemos liado. Y esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. Y él se dio cuenta de que, dice, la ley en verdad no es mala, pero es que no puedo cumplirla. Necesito la gracia de Dios. No puedo cumplirla porque el mal que yo no quiero hacer es lo que yo hago. Yo no quiero hacer esto, pero lo estoy haciendo. ¿Cómo es que lo estoy haciendo? Es la naturaleza que vive en mí. Entonces, mi querido amigo, como te he dicho, si tú y yo intentamos hacer las cosas bajo la ley, cumplir los mandamientos, o pelear los combates, o las batallas bajo la ley, el fracaso está asegurado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que aborrecemos. Y vamos a ser incapaces de dejarlo, mi querido amigo, vamos a ser incapaz de abandonarlo. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, estamos haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Pablo? Pablo hace cosas en contra de su voluntad. Él no quiere hacer e intenta no hacer, pero independientemente de lo que podría hacer, pero se encuentra haciéndolo. Escucha, de todos modos. Por eso nos quiere demostrar que la ley de Dios obra como debe. Esta define el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa que está que tendrá dominio del corazón del hombre si no se trata correctamente. Si tú y yo no vamos a los pies de Cristo, no nos dejamos ayudar por el Espíritu Santo, la naturaleza pecaminosa nos va a dominar. No podemos pelear solos contra el pecado. Vale, entonces vemos ahí vemos que Pablo, como era un hombre de ley y conocía las cosas, pues quiso hacerlo con sus fuerzas y se dio cuenta de que yo no puedo cumplir la ley, necesito la gracia de Dios. Vale, la segunda parte, aprendió de Jesús.
Vemos que cuando Jesús no pudo, fue al Padre. Y cuando fue al Padre, le vino ayuda del cielo. Dios mandó a un ángel para que le fortaleciera. O sea, perdón. Cuando Jesús no pudo, sí, Dios mandó a un ángel para fortalecerle. Mira, en 2 Corintios 12:9 dice, aquí Pablo oró y el Señor le reveló. Le dijo, te lo voy a resumir, le dijo, deja de pelear tú solo. Yo dejé al Espíritu Santo para ayudarte en tus debilidades, porque el Señor se gloria en nuestras debilidades. Cuando lo escuchó el apóstol Pablo, que el Señor se gloriaba en sus debilidades, como dijo en el libro de Gálatas 2:20, dice en el libro de Gálatas, te lo voy a leer, espera, igual te leo antes, te voy a leer antes 2 Corintios 12:9, que te lo voy a leer así, 2 Corintios 12:9. Mira, lo que le dijo Jesús cuando le dijo el Espíritu Santo. Dice, espera que te lo leo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escucha, Pablo cuando escuchó que estás peleando y esto, no, déjate, que yo quiero gloriarme. El Señor quiere que le demos la gloria a Él. ¿Tú imaginas que aquí yo haciendo a mi fuerza, qué gloria se va a llevar el Señor? Entonces cuando Pablo lo escuchó, dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que, escucha, repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo se dejó. Pero mira lo que dice aquí en el libro de Gálatas, te voy a leer. Gálatas 2, el versículo 20. Dice así, Gálatas 2, el versículo 20, te lo voy a leer también. Dice así este libro. Dice, con Cristo, o sea, Pablo se abandonó y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió que yo estoy peleando un combate, una pelea que no es mía. Voy a dejarme, voy a abandonarme, voy a crucificar mi carne, me voy a tirar a los pies de Cristo y con Él estaré juntamente crucificado. Esta es la palabra impresionante de verdad. Pablo, este hombre, cuánto ejemplo ahí, entendió, vio que no podía. Y mira lo que pasa aquí al final. Cuando Pablo ya sabía que le iban a matar, para terminar, mi querido amigo, dijo en el libro y aconsejó a Timoteo, en segunda de Timoteo, te lo voy a leer. Sí, segunda epístola de Timoteo 4, versículos 7 a 8. Mira, dice así, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos podremos decir esto al final? ¿Cuántos? Dice, ay, mi querido amigo, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Dice, el 7 y el 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la palabra que tú y yo tenemos que hablar al final de todo. Esta es la prédica de hoy, mi querido amigo. Te lo he venido a resumir así porque las prédicas son un poco más largas en el culto, pero te lo he venido a resumir aquí. Mi querido amigo, no podemos pelear contra el pecado con nuestras fuerzas. Necesitamos ir a los pies de Cristo y el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad. Eso es lo que dice el Señor. No nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades. Hemos tomado la Santa Cena, hemos pasado la Pascua, ahora estamos ahí, al final del mes de Pascua, estamos ahí ya empezando una nueva vida. Mi querido amigo, tenemos que gritar esto. Tenemos que gritar esto. ¿Por qué? Porque no podemos vivir bajo la ley. No podemos con la naturaleza pecaminosa. No podemos.
pelear contra los fariseos, los escribas, saduceos que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta gente, este espíritu sigue gobernando en la iglesia. Vas a tener problemas con tu pastor, vas a tener problemas con los ancianos, vas a tener problemas con la iglesia completa, vas a sentirte abandonado por los pastores, vas a sentirte abandonado por los amigos, esas personas de confianza que tú sabes que cuando le llamo está siempre dispuesto y ora conmigo. Él te va a abandonar. ¿Por qué? Porque va a quedar dormido, como pasó con los discípulos de Jesús. Te va a traicionar tu amigo, el cajero, el que tú tienes confianza y dices, seguro que te va a robar, te va a traicionar, te va a vender. ¿Y qué vas a hacer después? El apóstol Pablo entendió que no puede pelear con sus fuerzas. Jesús, cuando se sintió así solo, fue a los pies de Dios y Dios mandó un ángel. Mi querido amigo, la ayuda te va a venir del cielo. ¿Por qué? Porque tú has puesto tus ojos en Cristo. No has cambiado. Aquí no vemos en ningún momento que Jesús abandonó el ministerio ni que Pablo abandonó el ministerio. No. Él siguió ahí. Por eso dice al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se lo está aconsejando a otro. ¿Para qué? Para que ellos también peleen la misma batalla como tú y yo. Escuchamos este consejo hoy y nos aferramos a esta palabra de vamos a pelear la buena batalla como hizo Jesús. Hemos aprendido del ejemplo de Pablo, que quiso hacerlo antes con sus fuerzas y entendió que que no se puede guardar la ley con nuestras fuerzas. Hay una naturaleza dentro de nosotros que nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Y no podemos sujetarla porque esta naturaleza nos domina. Corre nuestra sangre. No podemos. Solo el Espíritu Santo de Dios puede pelear esta batalla por ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Mira, hay dos tipos de personas en la Biblia, ¿verdad? Eso lo he escuchado y me ha tocado mucho. Hay dos tipos de personas en la Biblia. Está los malos y está el bueno. Todos somos malos. Mi querido amigo, no podemos hacer nada. Y hay un solo bueno, que es Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Esta meditación esta prédica la he tenido que hacer aquí en casa, porque en la iglesia se me olvidó grabarla. Pero el Señor es maravilloso que nos da la oportunidad y las fuerzas, ¿verdad? Estoy reventada, he venido ahora del culto, pero el Señor nos ha dado la fuerza para grabar la prédica. Que Dios te bendiga muchísimo y recuerda, no puedes pelear solo. Carga tu cruz. ¿Cómo cargas tu cruz? Dejando todo, abandonando tu vida en las manos de Jesús. Totalmente. Carga tu cruz y sígueme. Abandónalo todo y síguele a Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Hasta luego.